Vamos a conocer cómo se diseñan, cómo se hacen los reports. Vamos a ver la estructura que tiene la capa de datos, la capa de lenguaje AL. Y vamos a ver algún ejemplo de reports de solo procesos, sin capa de diseño. Para ello tenemos nuestro Business Central, nuestro contenedor habitual local, y tenemos un proyecto nuevo de Business Central que ya tiene los símbolos descargados, por lo que ya está listo para ser utilizado, por lo que ya podemos empezar a hacer nuestro report de ejemplo. Para ello, como siempre, creamos nuestro archivo de lenguaje AL. Vamos a ponerle demo report 1 AL, y aquí utilizamos el snippet que nos genera la estructura básica del report. De report. Y con esto ya tenemos la estructura básica del report creada. Le establecemos el número, 50.100 como siempre, y le ponemos un nombre cualquiera. Demo report 1. Bien, lo que vemos cuando ya tenemos la estructura delante es que tenemos tres secciones más o menos claras, que son primero las propiedades del propio report a nivel global del report en sí, el dataset, que es donde se va a definir cuáles son los data items o tablas que van a intervenir en el report, que serán las que devolverán los datos que nos interesan. En este caso, como es un report de solo proceso, no se va a mostrar, pero sí se van a recorrer para procesar la información que nos viene de esa tabla. Y la request page, que es la página que se muestra antes de lanzar el report en sí, de lanzar el procesamiento y la creación del dataset y posteriormente, si procede, la capa de diseño, que es donde se indica una serie de opciones que queremos o parámetros que queremos que se utilicen o que necesitamos para el procesamiento del report. Vamos a empezar, por ejemplo, con un report muy sencillo que lo que va a hacer es recorrer un data item simple, pues por ejemplo los clientes. Entonces lo que vamos a hacer es empezamos a establecer las propiedades del report. Tiene establecido que la application area es all, por lo que se va a mostrar en el menú, en la búsqueda. En la categoría de uso tiene puesto Administration. Vamos a pasarlo a Task, a tareas, porque va a ser de solo proceso, no se va a mostrar. Y vamos a establecerle un caption. El caption, por ejemplo, puede ser Campus MVP, procesamiento de clientes. A continuación, establecemos los data items. Lo más importante a la hora de diseñar un report es diseñar correctamente la capa de datos. Para eso tenemos que tener muy claro cuáles son las tablas que van a intervenir y cuál es la jerarquía de dichas tablas. Es decir, si queremos mostrar un report de facturas agrupadas por clientes, mostrando datos de esos clientes, pues tenemos que tener claro que la jerarquía, lo más básico es el cliente, y a continuación serían las facturas que se van a mostrar. Eso lo veremos en la siguiente demo. Pero en este caso tenemos claro que lo que vamos a hacer es recorrer la tabla de clientes simplemente, porque vamos a hacer una demo bastante simple. No nos vamos a complicar mucho la vida de momento, ya lo haremos más adelante. Y en este caso el data item que vamos a establecer es el de clientes. Entonces aquí en las propiedades básicas indicamos, en vez de lo que viene, pues indicamos customer. Por tanto, lo que estamos diciendo es que la tabla que se va a recorrer es cliente. Como va a ser un report de solo proceso, que por cierto no he establecido la propiedad, nos vamos arriba, decimos que processing only es a true. Con esto ya estamos diciendo que el report cuando se ejecute no debe buscar o no debe intentar procesar una capa de diseño, ni de RDLC ni de Word, porque no la va a encontrar. Aquí lo único que vamos a hacer es iterar por los distintos data items que nos encontremos, por las distintas tablas, y procesar los registros que vengan en dichas tablas, simplemente. Y luego por medio de los triggers que tienen los data items, haremos el proceso que estimemos oportuno. En este caso, lo que vamos a hacer en el data item customer es quitamos la columna porque no necesitamos devolver las columnas para mostrarlas en la capa de diseño. Y lo que vamos a hacer es establecer el trigger, el que se lanza cada vez que obtenemos un registro, que es onAfterGetRecord. Por tanto, aquí lo que estamos diciendo es que dentro de este trigger, onAfterGetRecord, cada vez que obtengamos un registro de la tabla Customer, es decir, cada vez que obtengamos un registro de la tabla clientes, se va a lanzar este trigger y lo que pongamos dentro del código es el que se va a ejecutar por cada registro. Por tanto, aquí ya lo que podemos hacer, por ejemplo, es decir que muestre en pantalla el nombre de cada cliente. Podemos poner un mensaje y decir el nombre del cliente es espacio, dos puntos, y concatenamos con el registro que hemos obtenido en este instante. Customer.name. Con esto ya tendríamos una primera versión que lo que va a hacer es obtener todos los clientes o los que haya filtrado el usuario cuando lance el report y mostrar el nombre de dicho cliente en pantalla. Una propiedad que sí podemos establecer en el data item que es bastante interesante es la propiedad recFilterField, que lo que hace esta propiedad es establecer por defecto qué campos queremos que el usuario se le propongan para filtrar el data item, para filtrar la tabla. El usuario va a poder filtrar en cualquier caso por cualquier campo que esté en la tabla, siempre. Pero normalmente se utilizan los campos clave. Le facilitamos el no tener que ir buscando entre todos los campos cuáles son los identificativos del registro. Por ejemplo, en el caso de los clientes, los más identificativos, evidentemente,
son la clave, el campo clave que es number. También podemos indicar el campo name y, por ejemplo, pues el campo país. Country Region Code. Estos tres campos, ahora veremos cuando lancemos el report, que se van a proponer para filtrar, aunque, vuelvo a repetir, se puede filtrar por cualquier campo, no tiene por qué ser solo por estos tres. Comentamos esto que no nos sirve para nada y de momento la request page no vamos a hacer nada, así que voy a comentar esto para que no dé error, después volveremos sobre ello. Si yo publico la extensión contra mi Docker, contra mi Business Central local, cuando se busque y ejecute mi report, ya me aparece aquí Campus MVP procesamiento de clientes y si lanzo el report vemos que nos aparece la request page con los campos de filtrado y ya nos propone el campo número, el campo nombre y campo código país. Si no hubiera indicado yo estos tres requests para filtrar, me aparecería así. Y entonces el usuario, si quisiera que el report se lanzara solo para determinados clientes, le obligamos a tener que ir buscando entre todos los campos cuál es el que quiere utilizar para filtrar, que normalmente ya sabemos que sería el campo clave, que es el campo number, que está aquí arriba, y entonces sí podría filtrar, podría poner el 20.000, por ejemplo. Pero si lo hacemos así, si utilizamos esos campos propuestos para filtrado, es mucho más cómodo para el usuario porque directamente le van a aparecer propuestos los campos principales o que a la hora de diseñar el report los que pensamos que van a ser los principales para realizar el filtrado de los datos. Si lo lanzamos sin filtrar se va a ejecutar para todos los registros de la tabla, que como vemos aquí detrás en segundo plano son 6, no van a ser muchos, por tanto si lo doy a aceptar nos va diciendo el nombre de los 6 clientes. Es decir, está iterando el data item de cliente. Por cada cliente que obtiene de la tabla se lanza el trigger on after get record y por cada cliente hace lo que está ahí en ese trigger, que en este caso es este message que está mostrando en pantalla, que lo que dice es el nombre del cliente es tal, 3, 4, 5 y 6. Si lanzamos de nuevo el report y esta vez establecemos algún criterio de filtrado, pues por ejemplo decimos que nos procese solo los clientes cuyo nombre empiece por A asterisco, sería como se filtraría, nos mostraría solo el campo nombre, nos mostraría el nombre de Atom Corporation y de Alpine Skyhouse. El resto no nos lo muestra porque no empiezan por A. Por tanto, le estamos dando al usuario una herramienta muy potente para que él sea quien decida en un momento dado cuáles son los registros para los cuales él quiere que se realice la operación en cuestión. Bien, si volvemos a nuestro proyecto, vamos a darle un poquito más de sustancia. Vamos a suponer que lo que nos están pidiendo, por ejemplo, es que para todos los clientes o para los clientes que se especifique el usuario en cuestión, se incremente, por ejemplo, el límite de crédito en un porcentaje que establezca el propio usuario. Es decir, lo que queremos es que el usuario se le pida un porcentaje y para los registros que se obtengan en la ejecución del report, se aplique ese porcentaje sobre el campo límite de crédito. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Pues a través de la request page con una variable. Lo que vamos a hacer es en el report generar o crear una variable global que va a indicar el incremento, el porcentaje de incremento del límite de crédito, increment, y la definimos de tipo decimal. Esta variable global la podremos ya utilizar tanto en la request page como en los data items, ya que es una variable global a nivel de report. No vamos a poner ninguna acción, vamos a eliminar esa sección. Y aquí lo que hacemos en la request page, vamos a cambiar el nombre al grupo, vamos a ponerle options, vamos a ponerle un caption que sería options y lo que vamos a hacer es mostrar esa variable global para que el usuario pueda establecer el porcentaje de incremento que estime oportuno. Por tanto, aquí establecemos la variable y le ponemos un caption adecuado para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer. Vamos a ponerlo en castellano en este caso para que quede más claro, aunque debería estar todo en inglés. Indique el porcentaje de incremento del límite de crédito. Una vez que tenemos esto, ya tenemos el valor que el usuario va a indicar en la request page, es decir, antes de que se lance el report, antes de que se procesen los datos. Y finalmente, lo que vamos a hacer dentro del trigger de onAfterGetRecord es por cada cliente que se itere, vamos a aplicar ese porcentaje. Por tanto, eliminamos nuestro mensaje de antes. Lo que hacemos es que para el registro actual, customer, vamos a validar por si hubiera alguna lógica detrás de ese campo, de la validación de ese campo. Customer validate para el campo limit credit limit LCI, límite de crédito en divisa local. Queremos que haga la siguiente operación, que es coger ese valor en cuestión, credit limit LCI, y le aplique el porcentaje. Podemos hacerlo, por ejemplo, por
1 más, una forma de hacerlo así se puede hacer de varias maneras. Utilizamos nuestra variable y la dividimos entre 100. Por tanto, lo que vamos a hacer es, por cada cliente, vamos a coger su límite de crédito y le vamos a incrementar el porcentaje establecido por el usuario que lanza el report en las opciones previas. Y eso lo hacemos con esta fórmula, que simplemente lo que hace es coger el valor anterior y lo multiplica por 1, y el porcentaje de incremento que se desea. Y finalmente, una cosa importante, hay que hacer el modify. Porque si no, esto no llega a la base de datos, sino que haría la operación en memoria, aplicaría el incremento del límite de crédito en memoria, pero no llegaría sobre la base de datos, no llegaría sobre SQL Server y por tanto no veríamos el resultado consolidado en la base de datos. Lo último que podríamos hacer es mostrar un mensaje final de confirmación de que se terminó la ejecución. Eso lo podemos hacer con el trigger onPostReport de la siguiente manera. onPostReport, no necesitamos variable ninguna y aquí sí establecemos un mensaje, lo pongo en castellano también. Se ha finalizado la ejecución del proceso. Listo. Me está dando error aquí. Vale, eso es porque lo emporré por debe ir al final. Corto y lo pego aquí debajo del todo, justo antes de la sección de variables. Ya no me da error y ya puedo lanzar el report. ¿Qué es lo que va a hacer ahora cuando lo lance? Pues lo que va a hacer es primero lanzarme la request page, donde me va a pedir el porcentaje de incremento, además de mostrarme los data items, las tablas, para que yo filtre por lo que yo estime oportuno. Vamos a lanzarlo. Aquí lo tenemos y vemos aquí arriba el campo variable incremento, donde se me está solicitando el porcentaje de incremento, y abajo el filtro cliente, donde se establecen los filtros que estimamos oportunos. Aquí le estamos dando al cliente el potencial de, por una parte, indicar un porcentaje de incremento personalizado a lo que él interese y, por otra parte, a que él pueda filtrar personalmente cuáles son los registros que quiera que se le aplique dicho porcentaje. Un error muy común al principio de estar programando en Business Central y supongo que también en otros lenguajes y en otros sistemas, es en no pensar en la escalabilidad y en la posibilidad de que del propio usuario personalice la ejecución de los desarrollos. Es muy común que a un programador le llegue un requisito que sea, pues, por ejemplo, que el usuario quiere aplicar un 5% a todos los clientes y haga un desarrollo muchas veces incluso pues, una función, una code unit, un procedimiento que por código, literalmente aplique el 5% en cualquier caso a todos los clientes. Va a hacer lo que el requisito se le ha solicitado, pero no se ha visto, no se ha diseñado, no se ha predefinido de manera escalable, de manera que se haga más amigable para el usuario y dándole la capacidad al propio usuario de personalizar el proceso de manera que pueda el día de mañana cambiar el porcentaje de incremento o pueda cambiar el filtro cliente. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es lanzar el report, indicar, por ejemplo, un 5% y podemos decir que este 5% se va a aplicar solo a los clientes cuyo código país sea España. Buscamos el código ES, que es de España, y le decimos aceptar. En este momento, ese 5% se habrá aplicado solo a los clientes que tengan ese código país especificado. Si empezamos a mirar uno a uno, pues vemos que, por ejemplo, no es el caso de este cliente, pero sí es el caso de Atom Corporation, que de un 15.000 que tenía anteriormente, ahora ha pasado a un 15.750. Si nos vamos al código país, vemos que efectivamente es un cliente que tiene el código país ES. Si nos vamos al siguiente cliente, que es Trade Research, ha pasado a un 21.000, también es español, y sin embargo, el 30.000, el cliente 30.000, no ha visto incrementado su crédito máximo porque su código país es US. Podemos indicar, por ejemplo, que aplique un porcentaje distinto a los clientes que no sean españoles. Entonces, lanzamos el report, ponemos, por ejemplo, que va a ser un 7% para los distintos AES y al lanzarlo vemos que efectivamente Atom Corporation pues mantendrá los 15.750, Trade Research también tiene sus 21.000, pero en el caso del 30.000 ha pasado a 37.450, porque el código país es US, es Estados Unidos, no es España. En el Pin Sky, como tiene el código país de Alemania, pues ha pasado a 6.955. Es decir, hemos dado al usuario, lo que decía, la posibilidad de que él mismo personalice tanto el rango de clientes, tanto el rango de registros para los cuales se tiene que aplicar el proceso, como los valores con los cuales se va a aplicar el proceso. Por tanto, esta es una forma muy cómoda de crear procesos por lotes, procesos iterativos que van a recorrer una serie de registros y de darle al cliente la utilidad, el potencial de poder ser el que personalice la ejecución de esos procesos. En el estándar hay bastantes reports de solo proceso, por ejemplo, de facturación automática. Hay un proceso aquí de facturación periódica, que es este, que es un report, como se puede ver por la request page que te lanza, donde tú indicas con qué fecha de pedido, con qué fecha de registro quieren que se generen las facturas de venta y para qué clientes con qué filtro. De manera que él recorre esos registros de clientes y busca documentos pendientes de facturación y lo genera automáticamente.